Mucho gusto de estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes las cosas que nosotros hemos estado pensando desde antes de la candidatura, en realidad, sobre estos temas, y que mi candidato ha decidido adoptar como parte de su programa. Yo me tomé la libertad de modificar levemente el título del seminario de esta mañana, porque a raíz de los comentarios iniciales de Mauro, obviamente flexibilidad laboral así a secas es una palabra que aquí en Chile ha tomado connotaciones un tanto negativas por las razones que él ha explicado también. Y además le agradezco la introducción del marco de referencia, porque creo que en realidad ese es el marco apropiado para poder considerar el tipo de cosas que yo creo que los tres expositores vamos a compartir con ustedes esta mañana. Lo que quiero hablar un poco hoy día es abarcar tres temas, digamos un diagnóstico muy rápido del mercado laboral chileno, los mecanismos de protección vigentes, los mecanismos de protección de ingresos especialmente, que son los que más me preocupan y que creo que es una de las cosas que Mauro mencionó al pasar, pero que no abordó, y yo creo que ahí está una gran parte de la discusión debiera centrarse en ese aspecto. Y por último, nuestras propuestas y dos o tres láminas a modo de conclusiones. Bueno, lo primero es que aquí en Chile tenemos una fuerza laboral de un poco más de 7 millones de personas. De esos, los asalariados son 5,5 millones aproximadamente, o sea, como un 73 cuartos partes de la fuerza laboral. Y esto es muy importante, los hogares pobres tienen en promedio 1,1 personas que efectivamente trabajan. O sea, el hecho de trabajar en Chile no garantiza no ser pobre. El 44% de los hogares pobres son liderados por mujeres. Y además, digamos, y esto es un reflejo de otro tema que voy a tocar también al paso, el promedio de las cotizaciones en la AFP es de 6 meses por año. O sea, en promedio una persona que trabaje durante 20 años, como dice la ley, no alcanza a tener una pensión por derecho propio y tiene que optar entonces a los mecanismos de protección social que ha ido creando la concertación. Y eso es un reflejo de los grados de informalidad que tiene nuestra economía y particularmente el mercado laboral. La economía chilena tiene, como decía, altos grados de informalidad, y lo que es muy importante reconocer es que la informalidad en el mercado laboral es altamente regresiva, o sea, perjudica definitivamente a los más pobres. El 40% de la gente que está empleada de alguna manera trabaja sin contrato de trabajo, y eso incluye a la gente honoraria, entre paréntesis, ¿ya? Pero hay una parte muy importante de personas que trabajan a honorarios sin contrato. La informalidad en general afecta a las personas con menores grados de educación. El 67% de la gente que no ha completado la educación primaria son informales. Y desde luego afecta a los grupos de menores ingresos. El 80% de las personas que son informales están en el primer quintil y 40% de las personas en el quintil 1 son informales. O sea, hay un alto grado de correlación entre lo que es informalidad y pobreza. El empleo formal, o sea, el empleo con contrato, beneficia solo al 60% de la población. Ya veíamos que el 40% trabaja sin contrato. Y de esto se separan la gente que trabaja a plazo fijo, que son más o menos el 15%, y que están radicados principalmente en agricultura y construcción, que trabajan por faena o por periodos de cosecha. Y los empleados con contrato indefinido representarían el otro 85%. Nótese que he puesto indefinido, entre comillas, porque en realidad no tiene nada indefinido. O sea, es indefinido según el Código del Trabajo, pero no es indefinido desde el punto de vista práctico. El 80% de las personas que están contratadas sobre esas bases pierden el empleo a los 11 meses de trabajo. O sea, nunca acceden a los beneficios real que supuestamente otorgan los contratos de plazo indefinido. Los trabajadores temporales, o sea, los que están contratados por plazo fijo o temporales, son los menos educados y los más pobres. Y el 70% de ellos pertenecen a los quintiles 1 y 2,
o sea, perdón, el 70% de las personas que están en los quintiles 1 y 2 son trabajadores temporales. Y entre las personas con contrato indefinido, el 50% se ubica en los quintiles 4 y 5, o sea, los quintiles de más altos ingresos. Veamos entonces qué es lo cómo hasta ahora, qué mecanismos ha diseñado nuestra sociedad para proteger a la gente de más bajos ingresos y que eventualmente quedan desempleados. Los mecanismos de protección de ingresos que tenemos en Chile son las indemnizaciones por año de servicio, las IAS, que a mi juicio y estadísticamente son uno de los grandes mitos de nuestra economía y de nuestra discusión sobre temas laborales. Algunos grupos de empresarios han instalado la idea de que estas IAS son extremadamente onerosas para las empresas y que por lo tanto habría que eliminarlas. Pero porque si se cumpliera efectivamente de que toda la gente está contratada con contratos indefinidos y que ellos están contratados más de 12 meses, eventualmente el empleador tendría que acumular un 8,3% adicional del sueldo para poder pagar las indemnizaciones por año de servicio en la eventualidad de que la persona sea despedida. Entonces, como eso suena tan bien, la mayor parte de nuestros trabajadores defienden las indemnizaciones por año de servicio a brazo partido, pero como voy a demostrar a continuación, estas IAS son efectivamente un mito. Basados en la encuesta de protección social, que es la que nos da microdatos para un periodo más largo y reciente en Chile, descubrimos que solo el 6,4% de las personas que quedan desempleadas en Chile tienen derecho a cobrar indemnizaciones por año de servicio. Y de esos, en realidad menos del 20% de los que tienen derecho a cobrar indemnizaciones por año de servicio logran cobrar algo. Es decir, el 1,3% de las personas que quedan cesantes logran cobrar algún tipo de indemnización por año de servicio, no necesariamente completa. Estas cifras, para mi gran sorpresa, Libertad y Desarrollo publicó un estudio en septiembre del 2008 en unas hojitas mensuales que ellos publican, donde dicen que, de acuerdo a los cálculos que ellos han hecho usando información del Ministerio del Trabajo, descubrieron de que solo el 5,85% de las personas que quedan cesantes en Chile tienen derecho a indemnización por año de servicio, y ellos no tenían las estadísticas para calcular quiénes efectivamente lo cobran, pero aceptaban en el estudio de que un porcentaje muy menor de los que tendrían derecho logran cobrar algo. Por eso es que digo que las indemnizaciones por año de servicio son un mito para la gran mayoría de los trabajadores chilenos, ya que el 94% nunca las van a ver. Y el 98,7%, o sea, el 94% no tiene derecho y el 98,7% nunca las llega a ver. Entonces, ¿quiénes son el 1,3% de los cesantes que eventualmente cobran algo? Eso por sector, los sectores que son electricidad, gas y agua, que es un solo sector en nuestras cuentas nacionales, solo en ese sector se supera que el 20% de las personas que quedan desempleadas, habiendo estado empleadas en ese sector, cobran indemnizaciones por año de servicio. Y si lo miramos por quintil, en el quintil 1, en el quintil de más bajos ingresos, solo el 2,8% logra cobrar algo, y en el quintil 2 prácticamente se duplica, pero llega al 5%, y en el quintil 5, en el de más altos ingresos, solo el 20% logra cobrar algo. O sea, las indemnizaciones por año de servicio en realidad son uno de los grandes cuentos que nosotros nos hemos creado como mecanismo de protección de los trabajadores. En realidad lo que protege es a la gente de más altos ingresos, con mayor educación y que trabajan en los sectores que usan más intensivamente el factor capital. O sea, no son un mecanismo para proteger los ingresos de la gente que se queda desempleada en Chile.